Hoy día tengo nuevamente, ¿se acuerda que hace un tiempo atrás estuvo con nosotros y el tema fue Sí, bastante señor. interesante? Nos dejó como con gusto a poco y queríamos seguir conversando, pero el tiempo no nos alcanzó. Está hoy en el estudio Daniel Coligüinca, ¿ah? De capacitaciones en neuroeducación Acumbens. ¿Lo recuerda? Estuvimos conversando con él. ¿Cómo estás, Daniel? Mu- Bienvenido nuevamente. Muchas gracias de nuevo, buenas tardes a todos y gracias por esta nueva invitación para seguir Bueno, la vez conversando, pasada que ¿cierto? estuvimos conversando, la verdad que harta gente comentó, harta gente le gustó un poco el desarrollo del tema y quisimos en una segunda oportunidad poder tratar nuevas temáticas. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, hoy día, la vez pasada estuvimos hablando de una temática sobre el estrés y su impacto en el cerebro. La verdad que nuestra organización, nuestro proyecto tiene que ver con diferentes temáticas y cómo estas dimensiones del ser humano impactan en nuestro cerebro. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pero muy importante sobre todo para los niños, Para jóvenes los y niños, señoritas, ¿ya? que se llaman las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas. Las ¿Qué funciones son las ejecutivas. funciones ejecutivas? La función ejecutiva es un área que investiga la neurociencia, que se trata de aquellas habilidades que el ser humano necesita poder ir afianzando para poder cumplir las metas, Ya. para cumplir los desafíos, para tener éxito laboral, para tener éxito académico. Son estas habilidades que se van desarrollando en el tiempo. Deme un ejemplo. Por ejemplo, existen tres pilares fundamentales de la función ejecutiva. La memoria operativa, por ejemplo. ¿Ya? La memoria operativa es aquella memoria que nosotros tenemos a corto plazo. Por ejemplo, para aprendernos un número telefónico, para aprendernos un número de root, para aprendernos un nombre de una calle, etc. El número de la casa. Exactamente. Ya. Esa es la memoria a corto plazo. Operativa. Operativa. La memoria operativa. De ahí viene el control inhibitorio. El Ya. control inhibitorio tiene que ver con esta habilidad que nosotros los seres humanos necesitamos afianzar y que nos lleva a tener control y autorregulación de nuestras emociones. Por ejemplo, es muy natural ver en un aula, en la sala de clase o en el hogar, que un niño no espera su turno para hablar, por ejemplo. ¿Ya? Significa que quizás tiene una debilidad en su control inhibitorio de Ansiedad. ansiedad, esa capacidad de poder controlar, esa habilidad de poder sus impulsos, por ejemplo, no esperar su turno, tener una escasez de paciencia, ¿cierto? En general. Es el control inhibitorio. Ya. Necesitamos desarrollar urgentemente esa habilidad en los niños. Y hoy día en los niños ese tema está en boga, está complicado. Muy en boga, está complicadísimo. Los adultos también. Hoy día estamos más explosivos Todos. que nunca. No queremos esperar, no queremos que nadie nos pase a llevar, no queremos. Hay una Exactamente, serie de situaciones a las cuales nos vemos enfrentados, quizás por no controlar esa parte. Exactamente. Y si no logramos potenciar el control inhibitorio en nuestros niños, vamos a tener adultos y jóvenes que no tienen la capacidad de tener la paciencia que necesitamos esperar. Y la tercera función ejecutiva, que son como los pilares fundamentales, es la flexibilidad cognitiva. ¿Ya? La flexibilidad cognitiva tiene que ver con esta capacidad que el ser humano tiene para poder adaptarse a un nuevo escenario en vista de un problema que haya sucedido. Ya. Por ejemplo, nosotros hacemos planes con nuestros niños, en la casa, en el colegio, y por X motivo esos planes no se pudieron realizar. El niño tiene que tener la capacidad de cambiar su esquema cognitivo para adaptarse al nuevo escenario. Pero vemos todo lo contrario. Vemos niños que se frustran ante los cambios. Con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Entonces, esta función ejecutiva, la verdad que nos vienen a poner una alerta de que son muy necesarias para poder desenvolverme en la vida. Claro. Para poder tratar con mi jefe el día de mañana. Hay por ejemplo, etcétera. lo que he notado yo, Daniel, por ejemplo, que hay padres que le inculcan a los niños desde pequeños la excelencia, Exacto. que sea bueno en todo, ojalá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida no es así. Exacto. En la vida fracasamos una y mil veces. Exactamente. Y que, dicho sea de paso, los fracasos son los que más enseñan antes que los éxitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que yo veo en el día a día, que cuando un hijo cae o se comete un error o hay algún problema, llega la frustración, la Exacto. angustia, la ansiedad, la depresión, que son Exacto. hoy día situaciones que están afectando no solamente a los jóvenes,
Y a eso le sumamos este arrastre pandémico que tenemos, peor todavía. Terrible, o sea, es un tema que de verdad que está en boga en la actualidad. Yo llevo más de 10 años trabajando en el sistema educativo y he pasado por el sistema municipal, particular subvencionado y actualmente particular. ¿Hay alguno de esos tres que se dedique a preparar en esto? No, ¿Estamos mal ahí? lamentablemente, estamos pésimos. O Claro. sea, yo sé que en este momento muchos colegas quizás se les va a causar un poco ruido de lo que voy a decir, pero es la realidad. O sea, los colegios no se preocupan por desarrollar concretamente estas habilidades de función ejecutiva. Nos preocupamos por pasar más allá los contenidos que nos exige el ministerio, que tiene que ver con el desarrollo de la matemática, del lenguaje y de toda la asignatura, que por lo demás está súper bien. Pero hay estas habilidades que debiesen estar de manera implícita y explícita en el currículum nacional. De hecho, están establecidas en los planes y programas, en los mapas de progreso. Pero ¿qué pasa? Es tanto el nivel de exigencia, que muchas veces viene de arriba, que no tenemos los tiempos suficientes para poder poner atención a esta función ejecutiva. Es muy raro que en los colegios se evalúe, por ejemplo, que el niño tenga el control inhibitorio. Lo que vemos en los colegios normalmente es que uno evalúa contenido. Pero ¿dónde está la falla, Daniel? O sea, los profesores cumplen con pasar los planes y programas que... Se nos exige. Claro, Se nos exige. esto es lo mismo que cuando A nivel país. usted contrata a alguien para hacer un proyecto, usted le va a entregar el plano y el constructor o el arquitecto va a hacer lo que el plano o el proyecto le indica. Claro. En el caso de la educación también. Entonces, el problema viene de arriba. Es que no sé si tanto como falla, pero yo creo que son varios los temas que están conectados para poder lograr una educación de calidad. ¿Ya? Y uno de esos temas son el manejo de los tiempos, por ejemplo, en el aula, la cantidad de horas que están los niños en el colegio, la cantidad de asignaturas que tienen, la capacidad que tenemos los docentes de poder articular las asignaturas, que eso es clave. Es clave conectar la matemática con la educación física, por ejemplo. Es clave conectar esta asignatura, los saberes pedagógicos que nosotros le llamamos. Entonces, son varios los temas que están en la mesa al momento de poder pasar esta función ejecutiva y que nosotros los docentes muchas veces nos vemos un poco atorados en eso. Sobrepasados incluso muchas veces. Sí. Y también se ven enfrentados a las mismas situaciones, el estrés. Entonces esto es como un círculo vicioso, entre comillas. Ahora, ¿cómo ponemos en el tapete temas tan importantes como la capacitación en neuroeducación? Ya, ese otro tema súper importante que nosotros los docentes necesitamos de manera urgente estar actualizándonos. Y precisamente las neurociencias cognitivas, que son nuestro foco, ¿cierto? Nuestro foco como proyecto, las neurociencias cognitivas en conjunto con la pedagogía y la psicología son las que se encargan de poder entregarnos a nosotros la herramienta para poder realizar nuestra función docente en base a los descubrimientos del cerebro. Entonces, claro, en los colegios, volvemos al mismo tema, por el alto nivel de exigencia en cuanto a papeles, por ejemplo, en tareas administrativas, nos queda muy poco tiempo para poder capacitarnos. Entonces, nos queda muy poco tiempo para dialogar con el colega, ¿ya? Y esto pasa a nivel nacional, a diferencia de otros países que son punta en el tema educativo, Finlandia, por ejemplo. Tenemos poco tiempo para dialogar. Y aparte que todos los profesores no tienen horario completo. No, claro, esos son otros temas también que cada uno tiene horarios diferentes y quizás estoy siendo muy crítico, pero creo que es la verdad. Creo que el hecho de tener la dicha de haber pasado por estos tres sistemas, creo que me ha mostrado un panorama cierto, a veces penoso, pero también esperanzador. ¿Cuál de los tres sistemas es el que está más con la intencionalidad de poder acoger este sistema? Yo creo que... O más cerca. Lo que pasa es que yo creo que cada uno de los sistemas tiene su dinámica, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, es difícil poder categorizar a los tres sistemas. Lo que sí, hay una gran diferencia entre el sistema particular y el sistema municipal en tema de
de la amplitud quizás en cuanto a literatura que tienen los niños. Acceso a otras cosas, por ejemplo. Claro, acceso a otras cosas, a otras experiencias de vida, pero creo que tampoco es un tema tan determinante. Sí. Pero fíjate, Daniel, que en el caso de la educación municipalizada, hoy día la educación municipalizada tiene mucho acceso a recursos. Sí, ¿Ya? bastante. Y a vivir experiencias que antes eran impensadas. En mis tiempos, por ejemplo, uno tenía que comprarse los uniformes, la ropa, los cuadernos. Hoy día muchos de los colegios entregan esos beneficios como parte del sistema. Entonces también hay situaciones que uno se pregunta. En nuestros tiempos era impensado tener un computador. Hoy día el gobierno está entregando computadores en una cierta edad para hacer uso de ellos en las clases, entonces hay más acceso a la tecnología, pero siento yo que no es la tecnología la que nos está jugando a favor, sino que pequeñas cosas, por ejemplo, en la educación oriental, Japón, China, los estudiantes en sus primeros años, ¿qué es lo que se les enseña? Se les enseña el respeto, valores, principios. Terminan la clase, ellos mismos hacen aseo a sus salas. Tú le pides a un estudiante que haga aseo a la sala acá en Chile, se va demandado el director, el profesor y todo el mundo. Entonces, Sí, lo que pasa es que tú tocaste un tema súper importante, que el sistema municipal ha ido avanzando bastante, a grandes pasos, y tenemos todos los recursos para poder gestionar una buena educación de calidad. Pero hay un nudo crítico, que es el tema de los valores. Nosotros siempre, los docentes, estamos inculcando los valores siempre. Es una tarea diaria que tenemos nosotros desde la mañana muy temprano hasta la última hora que los niños se van, inculcando valores. entonces Eso ¿está en la casa el problema? es que, insisto, yo creo que son varias cosas que hay que analizar. Y una de las cosas es poder evaluar esos valores. ¿Ya? Claro, y ahí entra el tema de las funciones ejecutivas. ¿Cuándo, por ejemplo, evaluamos la capacidad de planificación que tiene el niño? ¿Cuándo evaluamos la paciencia del niño? ¿Cuándo evaluamos el amor que tiene el niño? Pero esa Por es pega, ejemplo, esa es pega de quién, Daniel, ¿de los profesores o de de la los casa, padres? de los padres y del sistema educativo. ¿Cómo los padres pueden capacitarse con respecto a esto? ¿Dónde se informan? ¿Dónde leen para poder acoger este sistema y incorporarlo a su vida familiar? Sí, bueno, yo creo que el tema es muy amplio. El tema es muy amplio, hay mucha literatura al respecto, hay mucha evidencia neurocientífica al respecto, y para eso estamos nosotros, para poder actualizar esta información a los padres mediante capacitaciones, asesorías, etc. Yo en la mañana hacía una pequeña reflexión en mis redes sociales. En la mañana me levanté muy temprano y vi a una familia que se iba a dejar a su hijo al colegio. Papá, mamá, ellos iban a trabajar seguramente y los niños iban al colegio. Y me trajo recuerdo mi infancia donde mis padres, con mucho sacrificio, a veces habían falta de recursos, no había dinero para ir al pasaje, para ir al colegio, para plata para el pasaje. Y aún así logramos salir adelante con mi hermano gracias a la educación. Entonces yo hacía la reflexión de que la educación es tan potente que te abre muchos escenarios, te lleva a conocer más gente, te lleva a poder tener mayores logros en la vida. Y claro, yo hacía esa reflexión, y que aprovechemos esta oportunidad de educarnos, comprarle libros a los niños, leer un libro en familia, por ejemplo. Pero allí, lamentablemente, es un tema de prioridades. Los adultos muchas veces priorizamos comprar algo más superficial a los niños en vez de comprar un libro, por ejemplo. Entonces, ¿Las experiencias de vida entran en esto? por supuesto. Por ejemplo, una salida al campo o compartir en el ámbito distinto a lo que uno normalmente hace. Por supuesto, o sea, de hecho, también publicaba en mis redes sociales algunos juegos y algunas estrategias para poder potenciar estas funciones ejecutivas. Y una de las cosas es, por ejemplo, realizar juegos de mesa. ¿Ya? El dominó, la lotería, salir de excursión con los niños, leerles cuentos en la noche, contarles historias, que ellos logren también configurar y confeccionar sus propios juguetes.
todos esos juegos y esas actividades que son muy básicas van a ayudar a que los niños potencien esta función ejecutiva de planificación, atención, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, la memoria. Todos estos juegos tan simples ayudan a estas funciones ejecutivas. Perfecto. Daniel, yo quiero que aprovechemos la oportunidad también que nos puedas contar en qué redes sociales podemos saber más sobre Accumbens, para que la gente se informe, te contacte, te pueda escribir, me imagino. Sí, por supuesto. Y este tipo de, o las charlas que tú realizas, si se pueden, por ejemplo, a una junta vecinal, a un club deportivo, que siempre hay dirigentes que son más abiertos de mente y que dicen, Exactamente. esto es lo que nosotros necesitamos. Bueno, nosotros durante 2 semanas atrás estuvimos difundiendo por nuestras redes, invitando a los vecinos de la comuna de Molina y de sus alrededores que nos puedan contactar porque estamos ofreciendo charlas gratuitas sobre la temática cómo impacta el estrés en el cerebro y cómo lo podemos afrontar. Ya nosotros constantemente estamos actualizando la información y queremos compartir estrategias con los vecinos porque creemos que a nuestra comuna nos hace falta mucha educación. ¿Cómo lo hacen las personas que ¿Cómo lo estén hacemos? interesadas? Bueno, nos contactan a nuestro WhatsApp, que es el más 569-7818-3614, directamente a nuestro WhatsApp, o por nuestras redes, en nuestro Instagram es accumbens.neurocapacitaciones. Ahí nosotros tenemos toda nuestra información. El otro día estuvimos gestionando un par de charlas con la Junta de Vecinos de acá de la Vía Verde, de la Vía San Hilario también. Estamos conversando en aquello, pero insistimos, queremos ayudar a la comunidad de esta forma y claro, en este mes de agosto tenemos esta posibilidad de realizar una charla gratis. Ya. La charla dura 45 minutos más allá de no. Y claro, y por otro lado también ofrecemos jornadas de capacitaciones a colegios, ¿Empresas? a jardines infantiles. Bueno, obviamente eso ya tiene un costo, nosotros enviamos un presupuesto, etcétera. Y por otro lado, de manera más directa, queremos ayudar a las familias en el sentido de que estamos realizando asesorías personalizadas. La última vez que estuvimos acá, al otro día me contactó una mamá para pedirme que le hiciéramos una asesoría a su hijo adolescente que está pasando algunas dificultades nutricionales. Ya. Entonces estamos en aquello, ya llevamos un par de sesiones con ella, en donde nosotros vamos al domicilio de ellos, estamos entrando en el tema de cómo se desarrolla la nutrición en el cerebro, es muy entretenido. O sea, hay harto por explorar. Mucho. Tenemos más de 14 temáticas que hablan del estrés, de la primera infancia, del ejercicio físico, de la importancia de las relaciones sociales, de los neurotransmisores, cómo tener una vida un poco más placentera, etcétera. Desde la gestación hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro. Daniel, un agrado como siempre estar junto a ti conversando sobre estos importantes temas y por supuesto dejamos la invitación abierta a toda la comunidad a que se contacte con Accumbens, y hagan parte de su... Ahí están las redes sociales, Instagram, accumbens.neurocapacitaciones. Esa es, ¿cierto? Así es. Perfecto. Daniel, muchas gracias. Yo lo voy a invitar a usted y a ustedes.